Les comentaba que la idea principal que hay en el último teorema del último video es que si imaginen que ustedes tratan de dibujar, por ejemplo, en este pizarrón blanco que tengo, una, una figura, a lo mejor un triángulo, un cuadrado, un círculo, lo que sea. Cualquier figura que yo trate de dibujar en este pizarrón, como el pizarrón tiene un área finita, dentro de este pizarrón yo no puedo dibujar ninguna figura que tenga un área infinita. ¿Están de acuerdo con eso? Porque sería muy extraño, ¿no? Imagínense que puedo dibujar una figura de área infinita, entonces quiere decir que hay puntos de esa figura que no tendrían que corresponder a los de la figura del pizarrón. O sea, a lo que voy es que no se puede dibujar una figura infinita dentro de una figura finita, de área finita. Entonces, con esa idea, piensen en lo siguiente. Si tienen una gráfica de una función, vamos a suponer que es algo de este estilo. Esta corresponde a una figura, a una gráfica de f de x. Y yo sé, por ejemplo, que si tomo aquí un punto A y tomo la integral de A hasta infinito de f de x y calculo esta integral usando la definición desde A hasta t de f de x. Esta es la definición que estábamos usando para calcular este tipo de integrales impropias. Y llego a la conclusión de que esta es una integral impropia convergente. Recuerden que el que sea convergente significa nada más que este límite existe, y si este límite existe, quiere decir que esto de aquí va a ser igual a un número determinado. Es decir, a lo mejor es igual a 2, a 3, a pi, lo que sea, pero es un número, ¿sí? Ahora, si bajo esta figura hay otra función que le voy a llamar g, este de aquí va a ser la g, y la relación entre estas dos funciones es que para toda x mayor o igual que a, es decir, para todas las x que están a la derecha de a, se va a cumplir que f de x es mayor o igual que g de x, ¿sí? Es decir, todos los puntos de la f van a estar por arriba de los puntos de la g, ¿sí? Es lo que significa que una esté abajo de la otra, esta de acá. Entonces, si en este caso esta integral f es una integral convergente, significa entonces que el área bajo la curva es un área finita de tamaño a. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, ¿cómo va a ser el área debajo de la función g? ¿Ustedes creen que va a ser finita o infinita? Si la de la f es finita. ¿También finita? Sí, tiene que ser finita. Por lo que les comentaba hace rato, no pueden dibujar un área infinita, que sería por ejemplo esta verde. No pueden dibujar un área infinita dentro de una área finita, que es la azul, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esto que les estoy explicando es la primera parte de la prueba de comparación.
esa área azul es finita, entonces el área verde, como está dentro del área azul, tiene que ser finita también. ¿Y eso qué significa para la función g? Significa entonces que la integral desde a hasta infinito de g de x, esta tiene que ser una integral impropia, convergente también. Es como si esta función f, que es convergente, estuviera limitando a la función g para que sea convergente. Eso es lo que está detrás de el teorema de comparación entre funciones. ¿Está claro esto? Es un poco intuitivo porque parte de una idea muy sencilla de la idea de que no pueden dibujar áreas infinitas en áreas finitas, y llegan a este primer resultado. Esto que les platiqué ahorita es, me parece que el inciso A, que les mostré en el video. El inciso B dice algo parecido. Por ejemplo, que imagínense esas dos funciones, así como está dibujado, pero ahora se tiene que la integral desde a hasta infinito de g de x, diferencial de x, cuando tratan de calcular el límite, hasta t, cuando tratan de calcular esta integral tienen que calcular este límite, y supongamos que se dan cuenta que es divergente, es decir, que este límite no existe. Eso quiere decir que sea divergente, que no pueden encontrar un valor al que se acerque esta integral. Profesor, ahí donde dice que el límite no existe, ¿también entraría cuando un límite está indefinido? Sí, sí. ¿Qué ejemplos tienes de un límite que no esté definido? Los primeros ejercicios del libro y 3 de ellos son indefinidos y la verdad es que ahí no supe qué ponerle, si es divergente o convergente. Pero pues me iba más porque era divergente porque me sale un infinito Ajá. menos, menos un límite que está indefinido. Entonces pues ahí me confundía. Ah, ok. A ver si quieres ahorita que termine de explicar esto, revisamos los ejercicios. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, recuerden que a veces cuando teníamos... Bueno, mejor lo termino de explicar después. Primero termino de explicar esto y luego regresamos a tu pregunta. El inciso B del teorema de comparación nos está diciendo que si esta integral que se encuentra aquí abajo, que es la g, que tiene el área verde, o más bien la región bajo la curva es esta verde, resulta que es divergente, quiere decir que esta área de aquí va a ser infinita. Entonces, si esa va a ser infinita y esta área azul que va desde aquí hasta acá abajo encierra al área verde, entonces ¿cómo tiene que ser el área azul? ¿Infinita o finita? Si el área verde es infinita y el área azul encierra al área verde, Finita. el área azul tiene que ser infinita, porque están colocando una figura infinita dentro de una región infinita. No pueden colocar una figura de área infinita dentro de una figura de área finita. ¿Sí está claro eso? Sí. O sea, imagínense, esta es mi hoja de papel, y dentro de esta hoja de papel quiero dibujar un área infinita, pues no podría.
Es lo que está pasando aquí. Si tengo una figura de área infinita, es decir, que se extiende hasta infinito a la izquierda y hasta el infinito a la derecha, yo no podría dibujar esa figura dentro de esta hoja de papel. Entonces la única manera en la que yo pueda dibujar esta figura infinita en una hoja de papel es que la hoja de papel también sea infinita, ¿verdad? Por eso, si esta integral de aquí abajo de g desde a hasta infinito, si es divergente, no le queda de otra más que a la f, la integral de la f desde a hasta infinito, que también sea divergente. Entonces tenemos dos versiones, el inciso A y el inciso B. El inciso A les dice que si, piensen en lo siguiente, el inciso A dice que si esta figura de acá, la f, la que define la f, es convergente, que sea convergente quiere decir que es finito y tienen una figura, una función g que pasa por aquí, que está por abajo de la f. Si esta de acá es convergente, no le queda de otra más que la g también sea convergente, es decir, que sea finita. Estoy hablando, cuando me refiero a finito, infinito, me refiero a sus integrales, desde un punto A hasta el infinito. El segundo caso B, esta es la f de x y tengo aquí la g de x, dice que si, aquí es donde empieza, si g, si la integral desde a hasta infinito de g de x es divergente, esto quiere decir que sea infinito. Si esta es infinita, entonces esta de acá es infinita. Divergente. Por lo mismo de que si esta es divergente y esta es convergente, estaría diciendo que hay un área infinita dentro de un área finita. Eso es una contradicción. Por lo tanto, esta área y esta área completa de acá tienen que ser finitas las dos. Y el inciso B nos está diciendo la otra parte, que si esta área es infinita, entonces esta área completa también tiene que ser infinita, porque si fuese finita el área dentro de la f, estaría diciendo que hay un área infinita definida por la g dentro de un área finita definida por la f, y eso es una contradicción. Por lo tanto, las dos áreas, la definida por la f y la definida por la g, tienen que ser infinitas. ¿Está más claro eso o quieren que explique más alguna parte o aclarar algún punto? De mi parte todo bien, profe. Sí, profe, está bien. Ok, entonces esto que estoy diciendo con palabras está sintetizado matemáticamente en el teorema, escrito con simbolitos y todo. Es algo de este estilo. Déjenme ver cómo estaba en el libro exactamente. Okay. En el libro, esto está en el Stuart y dice lo siguiente. Suponga que f y g
son continuas y que f de x es mayor o igual que g de x para toda x mayor o igual que a. Entonces, si la integral de a infinito de f de x es convergente, entonces la integral de a hasta infinito de g de x es convergente. Inciso B, si la integral desde a hasta infinito de g de x es divergente, entonces la integral de f desde a hasta infinito es divergente. ¿Sí? Lo que les acabo de explicar hace rato son estos dos incisos. ¿Tienen preguntas? No, profe. Ok. Vamos a hacer ejemplos como los que vienen en el libro. Entonces tenemos que usar el teorema que acabamos de ver para determinar si estas integrales son convergentes o divergentes. Ok. Me parece que la mayor complicación aquí es identificar la función g con la que voy a usar el teorema. Es decir, por ejemplo, esta de aquí, la número 50. En este caso, la f de x es igual a 2 más c a la menos x entre x. Yo no sé si esa integral es convergente o divergente todavía. Necesito buscar una función g que tenga una relación con esta función de acá que me diga si la f de x es mayor o igual que g, o si la g de x es mayor o igual que la f de x. Entonces, lo importante al momento de elegir esta g es que sea una integral que sepan calcular, que sepan si es divergente o no, porque con esa van a averiguar si la f es divergente o no. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, si se fijan, el 50 se parece mucho a uno de los ejemplos que ya les había mostrado. Entonces, hay que construir una desigualdad. Todavía no sé bien cómo va a quedar la desigualdad, pero hay que construirla y ver qué nos da. Les había comentado, por ejemplo, que para x, si se fijan, primero el intervalo que vamos a considerar va desde 1 hasta infinito. Entonces, para x mayor o igual que 1, yo voy a tener que, por ejemplo, e a la x va a ser mayor o igual que 1. Bueno, mayor o igual que e. No, ya sé cómo hacerlo. Por ejemplo, e a la menos x siempre es un número positivo. Este número nunca es 0 y nunca es negativo, siempre es un número positivo. Entonces, si este es un número positivo, entonces si lo divido entre otro número positivo, sigue siendo un número positivo, ¿verdad? Es decir, como si yo tomo 3, que es un número positivo, y lo divido entre 20, pues sigue siendo un número positivo, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, 2 entre x, si yo sumo esta cantidad a ambos lados de esta desigualdad, obtengo esta expresión y obtengo esta expresión del otro lado.
Esto de aquí es esto de acá, y esto de acá es esto de aquí. Entonces estoy encontrando una desigualdad, donde esta va a ser la F y esta de aquí va a ser la G. Y con estas dos voy a tratar de usar el teorema y ver qué me da. Ok. En este caso, no sé cómo vaya muy bien en la figura de estas gráficas, pero lo que me queda claro es que la F va por arriba y la G va por abajo. Entonces, si yo encuentro que la G diverge, entonces la F diverge también. Entonces, todavía no sé cuál va a ser el resultado de esta G, si esta integral diverge o no. Entonces vamos a calcularlo. Si la G es 2 entre x, entonces lo que nos dice el teorema es que tenemos que calcular la integral correspondiente de 1 a infinito de la G, que sería 2 entre x de x. Pero esto es igual a 2 veces la integral desde 1 hasta infinito de 1 entre x de x. Pero no sé si recuerdan que esta integral ya la habíamos calculado, ya la habíamos estimado en uno de los ejemplos. La voy a volver a hacer. Esta de aquí, desde 1 hasta infinito de x, es igual al límite cuando t tiende a infinito de 1 hasta t de 1 entre x de x. La integral de esto es el logaritmo natural de x evaluado desde 1 hasta t. Y esto que es igual al límite cuando t tiende a infinito de logaritmo natural de t menos logaritmo natural de 1. Pero el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces esto es nada más el límite cuando t tiende a infinito del logaritmo natural de valor absoluto de t. ¿Ok? Pero esta función, cuando t se va a infinito, esta función también se va a infinito. Entonces este límite no existe. Y si este límite no existe, entonces esta integral de aquí es divergente. Es divergente. Entonces, si esa es divergente, entonces esta de acá también es divergente. Porque nada más es multiplicar esta por 2, sigue siendo una expresión divergente, una integral divergente. Entonces quiere decir que la g, la integral de g de 1 a infinito es divergente. ¿Y qué nos decía el teorema? ¿Cómo tiene que ser entonces la f? Si la f está por encima de esta g. Divergente. Ajá. Si ya concluí que esta g de aquí es divergente y la f está por encima de la g, entonces esta tiene que ser divergente. Entonces el resultado para la 50 es que es divergente. ¿Qué podría haber sucedido aquí? A ver, al principio cuando uno escoge la función g, no tiene idea todavía, o por lo menos yo no tenía idea si iba a ser convergente o divergente. Podría haber sucedido otra cosa. Imagínense que me hubiese dado aquí esta integral de g de x, me hubiese resultado ser convergente. Entonces les pregunto, ¿puedo concluir algo acerca de la f si la g es convergente? ¿Se puede decir algo de la f si la g es convergente? ¿Que también es convergente? De hecho no se puede decir nada,
Recuerden cómo va el orden del teorema. O sea, el primer inciso, este que acabo de explicar ahorita, es el inciso B, y el inciso A va un poquito diferente. Tienen que ver cuál es el orden de las hipótesis del teorema y cómo resultan las conclusiones. Dice que si la de F es convergente, entonces G es convergente. F es la función que está arriba, ¿ok? Acá también está arriba. Si F es convergente, entonces G es convergente. El inciso B dice que si la G es divergente, entonces la F es divergente. Lo voy a poner así. Si la G es divergente, entonces F es divergente. Ok. Fíjense que lo que no dice es que si G es convergente, entonces F es convergente. Esta de aquí es falso, ¿sí? Piensen en esto. Si la G es convergente, entonces la F es convergente. Eso no necesariamente es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Que la G sea convergente significa que tiene, en estos casos que estaba mostrando, que tiene un área finita, ¿verdad? Pero yo puedo colocar un área finita en una región finita que sea más grande, pero también puedo colocar una área finita dentro de un área infinita. Entonces, si esta G es convergente, puede que la F sea convergente o sea divergente. ¿Y cómo tendríamos que contestar en esos casos? ¿En cuáles? Si me hubiera dado esta situación, que la G es convergente, Sí. ok, pues buscar otra función G. Ah, ya. Sí, o sea, intentarlo con otra función. A lo mejor esta vez, si me hubiese dado ese resultado, buscar una función donde ahora la que esté abajo sea la F y la que esté arriba sea la G. Intentarlo de esta otra manera y llegar a una conclusión para esta G. Concluir que a lo mejor si esta G es convergente, entonces ahora sí, como esta está por encima, esta tiene que ser convergente. En el caso anterior eso no funcionaba porque la G estaba por abajo. Entonces tendrían que buscar una nueva función G. Entonces tendríamos que buscar una función G que sea mayor que la función F. Sí, me parece que sí. O sea, sí, yo entiendo que no es fácil. De hecho, a mí también se me complica un poco este tipo de problemas. Yo lo estoy trabajando directamente de la expresión de la función F y trato de construir una desigualdad a partir de ella. Por ejemplo, partí del hecho de que e a la menos x es una función positiva. O sea, este número es positivo en el intervalo desde 1 hasta infinito, siempre. Entonces trato de llegar de esta desigualdad a esta expresión de acá, usando las reglas de las desigualdades. Si yo divido esto entre un número positivo, esto sigue siendo un número positivo y este de acá sigue siendo un 0. Después le sumé un número a ambos lados de la desigualdad. Le sumé 2 entre x a esta expresión de aquí. 0 más 2 entre x es 2 entre x.
y ya construí una desigualdad, y esta fue la que, el lado derecho fue la que tomé como G, puesto que el lado izquierdo, esto de aquí, es la F y esto es la G. Así se me ocurrió resolverlo a mí. Vamos a intentar hacer el 51, a ver si nos sale, porque así como lo estoy viendo a mí no se me ocurre cuál es la función que tengo que usar. Tenemos x más 1 entre raíz de x a la cuarta menos x era mayor que x. La otra expresión era esta de acá, que no supe cómo resolver. Y a lo mejor esta otra de aquí puede darnos alguna pista. Profesor, ¿y no se puede agregar ahí otra desigualdad en la x sobre raíz de x cuarta menos x? Eso es mayor que decir que x entre raíz... Bueno, eso es mayor que x entre raíz de x cuarta. Y no sería, bueno, el primer término con el último mayor que el que le acabo de proponer. O sea, esto sería mayor que ¿qué cosa? X entre raíz de x cuarta. X cuarta. Me parece que sí, me parece que eso sí nos puede servir. ¿Está claro por qué se da esta desigualdad? Piensen en lo siguiente. Cuando ustedes tienen un número a dividido entre x, por ejemplo este número, si x es igual a 2, entonces tendrían a entre 2. Pero si este número crece, por ejemplo x entre 4, entonces este número va a ser mayor que, este es mayor que a entre 4. O sea, mientras el denominador va creciendo, esta fracción se va haciendo cada vez más chica. Entonces esta raíz de aquí es menor que x a la cuarta. ¿Por qué? Porque a lo que está dentro de esta raíz le están quitando un número. Quiere decir que x a la cuarta es mayor que x a la cuarta menos x. Entonces el número que está aquí a la derecha es mayor que el número que está de este lado. Y es lo que está pasando aquí. Como este número es mayor que este de acá, entonces esta fracción es menor que esta fracción de acá. Y es lo que sucede aquí. Esta fracción es menor que esta fracción de acá. Entonces me parece que esto se ve más trabajable, ¿no? Vamos a ver. Pues x entre raíz de x a la cuarta es igual a x entre x al cuadrado, que es igual a 1 entre x, ¿verdad? Entonces la raíz, digo la integral que tenemos que trabajar es con esta de acá. Ya se ve más sencillo. Y esta ya la conocemos. De hecho esta de aquí es divergente, ¿verdad? Este caso lo resolví hace rato. Recuerden que hice el límite cuando la t tiende a infinito de la integral desde 1 hasta infinito de la integral de 1. La voy a resolver. Esto de aquí es esto de acá. Esto es igual al límite cuando t tiende a infinito de logaritmo natural de x evaluado entre 1 a infinito, y esto es igual al límite cuando t tiende a infinito del logaritmo natural, aquí es hasta t, del logaritmo natural del valor absoluto de t menos el logaritmo natural de 1, pero el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces nada más me quedo con el logaritmo natural de t, pero conforme t se va a infinito, esta función de aquí se va a infinito. Entonces este límite no existe y por lo tanto esta integral es divergente. Sí, gracias por este comentario. Este es el que nos sirvió. Entonces, ¿cuál es? Esta es la f y esta es mayor que la g, donde la g es esta de acá. Entonces, ¿qué nos dice el teorema?
que si esta es divergente, como así resultó ser, la integral de la g es divergente, entonces la integral de la f, que es esta de acá, es divergente. Entonces, sí, si se dan cuenta, tenemos que hacer un esfuerzo por buscar una desigualdad que nos convenga, ¿no?, al momento de hacer la integral. Porque en este caso nos estuvimos topando con una integral que por lo menos a mí no se me ocurría cómo resolver. En cambio, su compañera encontró una desigualdad que resultó ser más útil. Esta expresión de aquí de la derecha se pudo reescribir como esta de acá. ¿Sí? Y esta sí la podemos trabajar. Entonces traten de buscar cosas de este estilo, integrales que ya hemos resuelto. Vean las integrales que vienen en los ejercicios anteriores de esta sección y traten de reconocer cuál es la forma genérica que tienen, cuáles son los distintos tipos de integrales que hay ahí y los demás problemas que se van a topar para decidir usando la prueba de comparación. Traten de llevar sus desigualdades a una de esas formas. Por ejemplo, esta de acá es una que ya habíamos resuelto, entonces hay que tratar de buscar desigualdades que nos lleven a este tipo de funciones g. ¿Sí está más claro? ¿O no? Sí, profe. O sea, me parece que la parte más importante es la elección de la g, de la función que van a usar para comparar la función f. Yo sé que está difícil, entonces voy a procurar que en el examen vengan problemas donde sea bastante clara cuál es la g que tienen que usar, ¿no? O por lo menos que sea uno de los ejercicios del libro. O sea, si se ponen hoy a hacer los ejercicios y los hacen todos, pues ya seguro que van a saber resolver el que les pongan el examen, porque voy a sacar el examen del libro. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, yo tengo un problema que no puedo resolver, que ya se me complicó bastante. ¿Cuál es? Es una integral que va de menos infinito a infinito. Ajá. De x al cuadrado. Sí. Por e elevado a la menos x al cuadrado. Ah, ok. De x. Sí. ¿Cómo la intentaste hacer? ¿Por partes? Sí, bueno, separé los límites y sustituí t. Bueno, sustituí infinito por t. O sea, hiciste... Hice una suma, sí, de... Es que estas que tienen infinito arriba y infinito abajo, las tienen que separar en dos partes. Yo voy a elegir el 0 acá arriba. Entonces, si elijo el 0 acá arriba, esta tiene que empezar en el 0. Y hay que resolver entonces ahora estas dos integrales. Esto es lo que nos dice el inciso C. Me parece que de las definiciones había como A, B y C. Esto de aquí corresponde al inciso C. No sé si lo recuerdan, donde les dice que pueden separar esta integral en dos integrales y resolver cada una por separado. Entonces, esta integral de aquí la puedes resolver por integración por partes. La voy a escribir aquí como su forma indeterminada. Al final le agrego los límites de integración. Sí. Tomas la u igual a x al cuadrado y la db como e a la menos x al cuadrado. ¿Sí? Ahora tu diferencial de u va a ser 2 veces x y tu b va a ser menos e a la menos x al cuadrado, ¿verdad? Porque si yo derivo esta, me va a dar esta de acá arriba. Entonces, usando la integración por partes, esto tiene que ser igual a u por b,
que es menos e a la menos x al cuadrado por x al cuadrado, menos la integral de este por este. Queda 2x de x, ¿verdad? Entonces ahora hay que resolver esta. Si se fijan, es muy parecida, nada más que ahora la x ya no aparece al cuadrado, tiene una potencia menos. Okay, entonces vamos a ver esta cómo se resuelve. Este signo lo saco y menos con menos me da más, y también saco este 2 y lo dejo así. O de hecho les conviene mejor dejarla así, ¿verdad? Porque si ustedes si resuelven esta como por el método de sustitución, vamos a ver, e a la menos x al cuadrado por x de x. Si yo hago u igual a menos x al cuadrado, entonces diferencial de u es menos 2 veces x de x. Pero estos factores ya los tengo aquí, ¿verdad? Entonces sería como ponerle diferencial de x sería du entre 2x menos. Entonces esta es la integral de e a la u por du entre menos 2. Esto es igual a menos 1/2 integral de e a la u de u, y esta ya la podemos integrar, ¿verdad? Esto es igual a menos 1/2 de e a la u, y reescribiéndola en términos del cambio de variable que hicimos, esto es menos 1/2 de e a la menos x al cuadrado. Entonces esta integral es esto de acá. Entonces me regreso a la expresión donde la tengo que sustituir. Más 2 veces esto de aquí. Sustituir lo que me resultó de la integración aquí. Entonces tengo que multiplicar por 2 y me va a dar 1 y aquí un signo menos. Ok, y ese es el resultado de la integración de este de acá. Entonces yo les recomiendo que hagan una comprobación siempre de sus resultados. Voy a hacer la comprobación. La comprobación nada más es derivar esto. Vamos a calcular la derivada para ver si me salió bien. Es la derivada del primero, que es menos por menos 2x nada más, por e a la menos x al cuadrado por x cuadrado, más la derivada del segundo. La derivada del segundo factor es 2x, menos la derivada de e a la menos x al cuadrado es menos 2x por e a la menos x al cuadrado. Entonces me parece que este es positivo y este es negativo. Estos dos se cancelan y me queda x al cubo. Sí, ¿verdad? Parece que hay un error. Sí, parece que hay un error aquí. ¿Alguien vio dónde tengo el error? A ver, tomé u igual a x al cuadrado, ¿verdad? Y la b de b, e a la menos x al cuadrado de x. Entonces aparece la x al cuadrado, y la b en este caso es... Ah, ya sé cuál fue mi error. Ya sé cuál fue mi error.
Mi error fue este de aquí desde el inicio. Tomé u como x al cuadrado y db como e a la menos x al cuadrado de x, ¿verdad? Y luego les dije que esto es igual a 2x y que esto era esto de acá, ¿verdad? Pero esto de aquí no es esto de acá. O sea, si yo derivo esto, no me va a dar esto de acá arriba. Ese fue el error que cometí al hacer esta integración. El problema con esta integral es que tienen este término de aquí, que no van a poder integrar en términos de funciones elementales. Es decir, esta integral de aquí no la podemos resolver en este curso porque necesitan un curso de cálculo de varias variables. Esta integral además no se puede expresar en términos de funciones elementales. Esto es lo que se conoce también como la función error. Pero la integral de esto desde menos infinito hasta infinito sí se conoce. Me parece que es algo así como raíz de pi. Pero una integral determinada de este estilo, por ejemplo de 0 a 5, es algo complicado y no lo pueden expresar en términos de funciones elementales. Entonces, ¿cómo tendría que resolverse? Pues yo sigo creyendo que a lo mejor es por partes. ¿Qué tal si ahora hacen x e a la menos x al cuadrado de x y aquí nada más una x? Entonces la diferencial de u es la diferencial de x y esta integral sí la pueden resolver, es la que acabamos de resolver hace rato. O sea, encontrar la b en el método de integración por partes es resolver esta integral, ¿sí? Entonces esta de aquí, ¿cuánto nos había quedado? ¿Se acuerdan? Habíamos hecho un cambio de variable aquí, le voy a llamar w es igual a menos x al cuadrado, de forma que la diferencial de w es menos 2x de x. Entonces la diferencial de x es diferencial de w entre 2x menos 2x. Esto se escribe como la integral de e a la u de a la w de w entre menos 2, haciendo este cambio de variable. Entonces esta de aquí es menos 1/2 de e a la w. Quiere decir entonces que la b, esta que estoy buscando, es menos 1/2 de e a la menos x al cuadrado. Y esto lo pueden comprobar. Calculan la derivada de b con respecto de x, les va a dar menos 1/2 por menos 2x e a la menos x al cuadrado. Este con este se hace positivo, este con este se cancelan y me queda x por e a la menos x al cuadrado, que es esta de acá arriba. Entonces sí, esta es la elección, me parece que la más conveniente, y les va a dar menos 1/2 e a la menos x al cuadrado por x menos la integral de este por este, que sería menos 1/2 de e a la menos x al cuadrado de x. Entonces reescribo esto como más 1/2 de esta integral, que como ya les comenté no se puede integrar en términos de funciones elementales. Pero eso no es lo que nos preocupa aquí, porque estos límites de estas integrales va de menos infinito a infinito, ¿sí? Y esta integral sí se conoce bien cuando va de menos infinito a infinito, ¿sí? Entonces por este lado no hay problema. Va a resultar algo así como raíz de pi, no estoy seguro si es raíz de pi o pi.
Es una de estas dos, pero no me acuerdo cuál. Me parece que es la primera. Entonces, a ver, de menos infinito hasta 0. Esto es... ok, sí. Calcular el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral desde t a 0 de x al cuadrado de menos x al cuadrado de x. Esto es igual al límite cuando t tiende a menos infinito de esto de aquí de la integral de a la menos x al cuadrado de x evaluado de t hasta 0. ¿Sí? Ya no cabe aquí, entonces lo pongo acá. Estos son los límites de integración. Entonces, esto es igual al límite cuando t tiende a menos infinito de esto evaluado en 0. Tendría que resolver esta integral de aquí, ¿verdad? Ay, pero esa integral es bastante complicada. Pero bueno, a ver, voy a poner menos 1/2 de a la menos 0 menos 1/2 de e a la menos t al cuadrado más 1/2. Evaluar esta integral desde t a 0 es lo mismo que poner esto de aquí. ¿Sí? Los límites de integración de esta pasan a ser los límites de integración de esta de acá. Esta de aquí no la podemos calcular ahorita, pero yo sé que el límite cuando t tiende a menos infinito debe ser algo de este estilo. ¿Sí? Esta integral en particular no la podemos resolver con lo que hemos visto en este curso. Necesitan un curso de varias variables, de cálculo de varias variables, cálculo integral de varias variables, para poder resolver esta integral de acá. Pero el resultado, cuando toman el límite, cuando t se va a menos infinito, es este de acá. Me parece que esto que les estoy comentando viene en uno de los ejemplos que trae el libro de Stuart. ¿Sí? Stuart también les comenta los detalles que hay con respecto a esta integral. Déjenme revisar si es el mismo resultado que tengo aquí. Sí es esto de aquí. Entonces, usando esta información adicional, podemos calcular este límite. Esto de aquí es e elevado a la 0 es 1. Entonces la primera parte es menos 1/2 más 1/2 del límite cuando t tiende a menos infinito de esta de aquí, de menos t al cuadrado, más 1/2 de la integral desde 0 a t, desde t a 0 cuando t tiende a menos infinito, es igual a la integral de menos infinito a 0 de menos x al cuadrado de x, y esta de aquí es esta de acá. Cuando t tiende a menos infinito, esto se va como este número crece, entonces este denominador empieza a crecer y este número de aquí se va a 0. Esto es igual a menos 1/2 más 1/2 de raíz de pi entre 2. Entonces eso es la primera integral, esto de aquí. Ahora tienen que hacer la segunda integral, es tomando este límite, pero ahora positivo. El resultado que les va a dar esta integral es la misma expresión que estaba usando hace rato, nada más van a invertir el orden de integración, el orden de los límites de integración,
va a ser algo de este estilo. Va a ser la integral desde 0 a t de a la menos x al cuadrado de x menos lo que salga de evaluar la, me parece que era e, un medio de e a la 0. Sí, esto va a ser, bueno, y también tenía así, quedaría, es en realidad la misma expresión, nada más cambia un signo, ¿sí? Porque son los mismos límites de integración, nada más invertidos. Y les va a dar lo mismo, nada más intercambiando, me parece que este de aquí, no, sí, les queda igual, este se hace 0 y este de aquí les da un menos, entonces seguramente sería 1 más raíz de pi sobre 2. Creo que ese sería el resultado de esta integral de acá arriba. Está un poco largo el procedimiento y está algo enredado, sobre todo porque aparecen estas integrales, pero pueden trabajarla si toman en cuenta que esto es una integral que converge y el número al que converge es esto de aquí. Por eso cuando toman la otra que va de menos infinito a 0 de e a la menos x al cuadrado de x, que también les da esto, la integral desde menos infinito a infinito, que es la suma de estas dos, les va a dar, no recuerdo si les va a dar esto de aquí o les va a dar algo como pi. La suma de estas dos sí es raíz de pi, ¿sí? Pero ya en esta expresión con esta integral a lo mejor les da algo de esta forma. ¿Tienen preguntas? No, profe. Aquí el truco es darse cuenta que esta integral de acá, esta de aquí, no la van a poder trabajar. Entonces tienen que escribirla en términos de esto de acá y pues hacer el álgebra correspondiente. Hubo una parte en el método de integración por partes que teníamos parece que era como que estábamos eligiendo la u y la b. Al principio yo hice esta lección y cometí el error de escribir esto de acá, ¿verdad? Esto fue incorrecto porque de aquí no llegó a esta de acá, a este diferencial de acá. Entonces la manera correcta era quitarle esta x y tomar una x aquí, porque esta expresión de aquí sí la pueden trabajar, y ya les mostré cómo, era haciendo una sustitución aquí con la x al cuadrado. Esta sí se puede trabajar, pero esta de acá no se puede trabajar. Entonces en el momento en el que se topen algo de este estilo, traten de reducirlo a expresiones de este estilo que pueden trabajar, que les van a llevar a cosas de esta forma en la integración por partes. Pero la facilidad que tienen con estas es que ya saben cuál es su resultado. No la tienen que realizar ustedes la integral, porque ya conocen el resultado, y además no la pueden realizar con el contenido de este curso. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que quieran aclarar? O sea que no importa qué exponente tenga el menos x al cuadrado, o sea, si cambiamos el x al cuadrado, o sea cúbica, ¿el resultado va a ser el mismo? No. Esto nada más es para la x al cuadrado. Para la x al cubo va a ser otra cosa. O sea, si les aparece algo de este estilo, esto ya no necesariamente va a ser.
Esto ya no va a ser raíz de pi. Este resultado nada más es cuando es x al cubo, digo x al cuadrado. Aquí sí es una igualdad. Pero yo creo que la parte importante es darse cuenta que esta es una función trascendental. Una función trascendental son todas las funciones que no son elementales. Las funciones elementales son estas de aquí, las trigonométricas, las raíces, los productos de funciones. Estas son funciones elementales y el resultado de estas integrales no va a ser ninguna función elemental, va a ser una nueva función que se llaman funciones trascendentales. Y también las inversas, las arcosenos, también son funciones elementales. Entonces sí, estas son complicadas. Me temo que son complicadas y van más allá de este curso. Pero el resultado sí lo pueden usar. El resultado es muy conocido. Esto aparece bastante en estadística y en probabilidad. Entonces, de esas, supongo que no va a poner en el examen, ¿verdad, prof? Porque sí ya es bastante complicado. El asunto es que eso viene en el temario. En la planeación del curso dice que los alumnos tienen que aprender a reconocer esta integral. Bueno, tienen que reconocer esta integral, conocer por lo menos el resultado, aunque no sepan resolverla. O sea, ustedes tienen que estar conscientes de esta integral. Aunque no sepan resolverla, tienen que conocer este resultado de aquí. Porque parece ser que esto aparece en algunas aplicaciones, porque esta función es una distribución que aparece con bastante frecuencia, que son distribuciones de este estilo, que se llaman campana de Gauss, y esto aparece bastante en estadística y en probabilidad y en no sé qué tantas cosas. Entonces es algo que deben de conocer. Pero bueno, en este curso no se va a abordar todos los detalles que hay alrededor de este tipo de funciones. Nada más necesito que conozcan este resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a poder toparse, por ejemplo, en el ejemplo que viene en el libro y en el ejemplo que yo les mostré, les preguntaban que si esto de aquí es divergente o no, ¿verdad? Por lo menos deben de saber resolver este tipo de preguntas, si esta integral es divergente o no. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Esta es convergente y es el resultado. Me parece que ya son las 10. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Si tienen preguntas todavía, me las pueden mandar y trataré de responderles conforme me vayan llegando.